Buenas noches a la audiencia, a los disertantes de este evento científico. En nombre de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna de la Comisión Directiva, les doy la cordial bienvenida. Y hoy nos une otra vez el COVID, esta pandemia terrible que nosotros la estamos llevando muy bien hasta el momento, pero no debemos olvidar que este virus es como un tigre que está al acecho esperando el momento para atacar. La Sociedad Paraguaya de Medicina Interna ha querido en este momento hacer una miscelánea de diferentes aspectos de la pandemia, desde el diagnóstico a través de la biología molecular, llegando a la anatomía patológica, un poco de imágenes, la importancia de las imágenes, la bioseguridad y también hablar sobre la epidemiología, los contactos y las infecciones del personal sanitario afectado hasta el momento. Les dejo con la doctora Dora Montiel, que es especialista en medicina interna, profesora de la Universidad Nacional de Asunción, quien va a presentar a los disertantes de esta noche. Doctora Montiel, buenas noches, la escuchamos. Muy buenas noches a todos los participantes, a los expositores. Le damos la bienvenida a este webinar Misceláneas COVID-19 organizado por la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Nosotros tenemos el placer de tener excelentes expositores esta noche. En primer lugar, la doctora Graciela Russomando. Ella es especialista en biología molecular. Nos va a hablar sobre el diagnóstico molecular de la infección por el SARS-CoV-2. Seguidamente, el doctor Hugo Bollino, que es especialista en anatomía patológica, nos hablará sobre los hallazgos histopatológicos de la enfermedad COVID-19. Posteriormente, el doctor Miguel Calvo, especialista en imágenes, nos dará una puesta al día sobre la utilidad de las imágenes de la COVID-19. La doctora, posteriormente la doctora Viviana nos hablará, ella es especialista en microbiología médica, nos hablará sobre la infección COVID-19 en el personal de salud. Y para terminar, el doctor Domingo Pérez, conocido neumólogo, nos hablará sobre bioseguridad en el personal de salud. Cada uno tendrá 15 minutos. Al final de todas las exposiciones vamos a dar lugar a las preguntas y le invitamos pues a la doctora Graciela Russomando para su exposición. Muchas gracias. No se escucha. Hola, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente le agradezco a la Sociedad de Medicina Interna que hayan tenido en cuenta la parte del diagnóstico también como parte importante de esta pandemia que estamos pasando en este momento, ¿verdad? Casi una pesadilla, digo yo. Bueno, yo voy a pasar rápidamente unas diapositivas que me pareció que era interesante para que puedan interpretar correctamente el qué implica hacer un diagnóstico molecular. Entonces, yo preparé estas diapositivas, como ustedes pueden... ¿Se ve la diapositiva? Matías, no se ve la diapositiva. Aún no. ¿No? Todavía no. Un segundito. Tengo que poner a compartir. Sí, señora. Un segundito. ¿Dónde está Matías? Me olvidé que tenía que poner compartir ahí. Disculpen. Bueno, gajes del oficio, dicen. Bueno, entonces, en esta diapositiva ustedes pueden ver que la toma de muestra se realiza generalmente en lugares distantes, ¿verdad? Sobre todo si estamos hablando a nivel de salud pública,
No estamos hablando, por ejemplo, en un hospital donde está la persona internada en terapia intensiva o en clínica, ¿verdad? Estas tomas de muestra, si se hacen, por ejemplo, como se están haciendo ahora en la Costanera o se hacen en Ciudad del Este y tienen que venir a Asunción, lo que hay que tener en cuenta es que tienen que estar a temperatura de heladera, ¿verdad? Temperatura fría con geles y no puede superar las 48 horas. Esta toma de muestra, como ven, es un hisopado nasofaringio, en donde es el más aconsejable, se toman las dos fosas nasales y es el más aconsejable para realizar el diagnóstico por biología molecular. Una vez que esta muestra es tomada, se colocan unos tubos, que son más o menos unos tubos de 5 o 10 mililitros, más o menos, y se transportan, como dije, en frío. Luego llegan al laboratorio. Al laboratorio, nosotros estamos hablando de laboratorios, no que hagan un procesamiento de 5 o 10 muestras. Vamos a hablar de un laboratorio que tenga que procesar 100, 200, 300, 400 muestras. Para que ustedes tengan idea, ¿verdad? Al llegar, se procede se realiza un procedimiento que le llamamos etiquetado, que es donde se coloca, se sacan los tubos de los contenedores, se identifican las planillas, se identifican los tubos y esto se tiene que hacer todo bajo bioseguridad. La OMS solicita que sean cabinas BCL2, como dice acá, y nosotros en el SENACSA y en el Ministerio del Laboratorio Central de Salud Pública lo estamos haciendo en laboratorios de bioseguridad nivel 3. Este procedimiento, por ser un virus altamente transmisible, contagioso, tiene que tener un sistema de bioseguridad muy serio, ¿verdad? No se puede realizar sobre una mesada. Por tanto, si nosotros estamos procesando, como puse acá, más o menos unas 100 muestras, estas 100 muestras llevan aproximadamente de 1 a 2 horas en el BCL3. Luego se procede a una etapa que se llama inactivación, que nuevamente 2 personas para procesar 100 muestras están otras 2 horas también dentro del BCL3 de bioseguridad máxima. Y recién después de la inactivación, las muestras salen un 80-90% sin ser infecciosas, vamos a decir, y pueden ir a un sitio de extracción de RNA viral. La extracción de RNA viral, para que tengan una idea, si estamos procesando 100 muestras, requiere de 4 personas que trabajan durante 2 horas aproximadamente, también con todo un sistema de bioseguridad complejo, y tardan aproximadamente 2 horas 4 personas para 100 muestras. Posteriormente, cuando ya el RNA está extraído, nosotros colocamos, como ven, unas placas que tienen sitio para 94 muestras más 2 controles, y se colocan nuestros equipos que son los termocicladores. Estos termocicladores tardan 2 horas para emitir el resultado de todas las muestras, pero emite, como todo termociclador de real time, emite 94 resultados más los 2 controles, como digo siempre, en 2 horas. Es decir, que todo el procedimiento para 100 muestras lleva aproximadamente, si vamos sumando 2, 4, 6, 8 horas. Esto no quiere decir que no puedan ingresar otras 100 muestras, claro. Entran 100 muestras, se hacen simultáneo. Después de terminar las 2 horas, se hacen las otras 100 muestras. Entonces, realmente algo que empieza a las 5 de la mañana, generalmente, que es la parte de etiquetado e inactivación, terminamos más o menos a esta hora, que es que regresé del laboratorio, para 350 muestras aproximadamente. Bueno, y requiere de bastante personal, mucho más personal. Si es 100 muestras, estamos hablando ya de casi duplicar el personal que está aquí en este sitio, porque trabajar en bioseguridad no es fácil.
porque es un poco asfixiante estar con todas las máscaras, etc. Bueno, y estos son los resultados que yo quisiera hablar un poquitito enfocando lo que está ocurriendo en Paraguay en este momento. Así se observan aproximadamente, vamos a decir, los ciclos, vamos a decir. Son lo que hace son amplificaciones en ciclos, la máquina, y va arrojando, por ejemplo, acá ustedes ven una curva, arroja un resultado más o menos a un ciclo que está entre 10 y 20, que sería más o menos a 16 ciclos, ¿verdad? Esto es lo que se llama el CT. Lo que ven en amarillo es el punto de corte donde dice, bueno, ahí se genera la inflexión y ahí podemos decir que se detecta el virus en esta muestra. Luego se detecta el virus, esta es otra detección, en otra muestra, otra detección, ¿verdad? Y así simultáneamente se van detectando los virus. A veces salen todos negativos, los 96, que es lo que está ocurriendo en este momento cuando analizamos Costanera y Caminera, o sea, mejor dicho, cuando estamos analizando muestras de Asunción, de Central, circulando en el país, de gente que está circulando. Esta gente sale a unos ciclos que están hacia la derecha, más o menos a 32, 33, 34, 35 ciclos. Quiere decir que tienen baja carga viral. En cambio, cuando analizamos los albergues, ¿verdad? Que analizamos el otro día 100, 86 salieron positivos y ustedes crean o no lo crean, todos salieron en esta zona. Quiere decir que los virus son detectados muy rápido. Quiere decir que tienen baja carga viral. ¿Y de dónde sale esto? Si ustedes ven este histograma, que es de un paper realizado por Drosten Christian, que es uno de los científicos más valorados en este momento por el tema en Alemania, ¿verdad? Y todos los trabajos que está haciendo en coronavirus. Él realizó este histograma que yo se los quise mostrar a ustedes. Y observen lo siguiente. Lo que está en paréntesis son los ciclos, 24 ciclos, 27 ciclos, 30 ciclos, 33, 36, y los números son el logaritmo de 10 de la carga viral. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando sale a un ciclo de 27, quiere decir que la persona tiene aproximadamente 1 millón, es detectable aproximadamente 1 millón de virus, ¿verdad? En el hisopado nasal. Cuando el CT sale a 36, que es lo que yo digo que siempre hay baja carga viral, más o menos 1000 virus, 1000 partículas virales son las que nosotros estamos detectando por biología molecular. Y este es un histograma donde este autor hizo una distribución del número de personas que él observaba que tenían carga viral y de acuerdo al valor del threshold, como se dice, del CT, de los ciclos. Entonces, como ustedes ven acá, imagínense, cuando sale un ciclo de 15, de 18, de 21, que esto es altísima carga viral, ya estamos hablando de 10 a la 8 partículas virales. Bueno, ya entrando en la parte de cuál es el problema de los resultados negativos de PCR, cuál es la utilidad que tiene utilizar otras técnicas diagnósticas. En esta tabla que ustedes ven aquí, en este gráfico, el día 0 es el día en que se inician los síntomas en un paciente. Si el paciente es sintomático, leve o que va a desembocar en un grave, pero el día 0. Lo que el doctor Sequera dijo en varias oportunidades y la gente no interpretó muy bien es que realmente la infección se realiza más hacia la izquierda, ¿verdad? O sea, se realiza más o menos entre 8 y 10 días antes de que se inicien los síntomas. Pero la PCR, la técnica molecular, no es suficientemente sensible antes del día 0. Algunos casos sí, otros casos no, pero no es frecuente, ¿está? Por eso es que cuando la persona es asintomática y no sabemos en el momento de su infección,
hacerle un diagnóstico molecular muy al azar, sin que la persona haya dicho, miren, yo estuve en contacto hace 10 días con alguien. Entonces, si alguien te dice, estuve hace 10 días, asumimos de que hace 10 días entró en contacto y se infectó. Y por lo tanto estaríamos más o menos empezando esta curva, ¿verdad? Porque es un asintomático, estaríamos más o menos en esta zona. Pero si supongamos que tengamos gente con tos, con fiebre, y nos dice, hace 2 días estoy con fiebre. Entonces, nosotros tendríamos una probabilidad, estos son los días, 5 días, 7 días, 14 días, 21 días, ¿verdad? Entonces, si dice estoy con 2 días más o menos de fiebre, estaríamos más o menos en este sitio de la curva. Lo ideal es que nosotros podamos detectar en esta zona la carga viral y tendríamos una sensibilidad mayor al 80% aproximadamente. Por eso que tenemos muchos casos falsos negativos. Y más que nada, hoy en Paraguay, en los albergues no hay problema, pero en la población lo que está ocurriendo es que la carga viral de por sí es baja. Entonces esta curva no llega, por ejemplo, a 10 a las 10 virus, partículas virales, ¿entienden? O sea, es inclusive más plana. Es el pico de la detección, pero no tiene una carga viral muy alta. Entonces nos está costando ver los casos positivos. ¿Está? Bueno, la otra técnica que se podría usar, un test rápido, sería un test de detección de antígeno que hasta ahora no hay de muy buena calidad demostrada. Y la otra técnica que son la detección de IgM, anticuerpos en sangre, que podría detectarse más o menos entre los 7 y 14 días. Estos serían diagnósticos. Cuando ya hablamos de una IgG, estamos hablando ya de más bien investigaciones epidemiológicas. Y hasta ahí voy a llegar, ¿verdad? Y voy a escuchar las preguntas si existen. ¿Está bien? Muchas gracias, doctora Rusumondo. A continuación le vamos a escuchar al doctor Bollino. Buenas noches, gracias por la invitación. Quiero saber si pueden ver la pantalla. Sí, vemos bien. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación y vamos a hablar un poco de patología pulmonar en el COVID-19. En este caso yo creo que tenemos un poco de desventaja con respecto a la gente que hace imágenes porque hay poco material de patología y mucho material de imágenes, creo. Elegí algunos artículos para poder hablar un poquito de lo que se ve. De hecho, que lo que se ve no es muy diferente de lo que se ve en otras patologías virales. Y la lesión clásica es la del daño alveolar difuso. Esta es una lesión que se puede considerar como como si fuese la vía final común de la respuesta del pulmón a diferentes tipos de noxas, porque no necesariamente el daño alveolar difuso se ve en patología infecciosa, se puede ver en patología no infecciosa, se puede ver en enfermedades del colágeno, etc. Este es un artículo interesante porque es uno de los primeros que se publicó de China, donde hablan de 2 pacientes que fueron operados de carcinoma de pulmón. Y en el momento de la cirugía no se conocía que estos pacientes eran portadores del COVID. Después desarrollan los síntomas y entonces eso lo hace peculiar esta presentación. Una paciente de 84 años de edad con un adenocarcinoma de 1,5 centímetros en el lóbulo medio derecho. Ella es operada después de 12 días de internación y en el postoperatorio del día 1 se toma esta tomografía de control y aparecen estas lesiones que el doctor Calvo nos va a explicar mejor, ¿verdad? Que son lesiones en vidrio esmerilado. Aparecen estas lesiones en el pulmón ya después de haber sido removido el tumor. Eso es día 13 de internación. 3 días después, la paciente desarrolla sintomatología respiratoria en el día 16.
10 días después la paciente entra en coma, evoluciona mal y fallece en el día 29. En retrospectiva evaluaron otra tomografía prequirúrgica y encuentran estas lesiones, estas opacidades, en el día 6 ya encuentran. Lo interesante es que la cirugía se hizo en el día 12 y los síntomas se desarrollaron en el día 16. Quiere decir que 4 días antes de la sintomatología ya teníamos estos hallazgos histológicos en ese pulmón. Y en estas imágenes pueden ver mucho edema en el compartimiento alveolar, septos alveolares muy delicados, muy delgados. Acá no hay exudado inflamatorio significativo, sí hay exudado proteináceo, vamos a decir. En otras partes hay como una condensación de ese exudado con estos globos o glóbulos de proteína. En otras partes el contenido intraalveolar es un poco más fibrinoso, ya mezclado con algo de exudado inflamatorio. Y en otras partes ya se notan algunos cambios típicos del daño alveolar difuso que a una etapa un poquito más avanzada que corresponde a la proliferación de los neumocitos tipo 2. Recuerden que en el pulmón los que más abundan son los neumocitos tipo 1, que son estas células planitas que sirven para el intercambio de gases. Sin embargo, los neumocitos tipo 2 son las células que proliferan en cualquier tipo de daño, son las que primero vuelven a poblar los alveolos. Y se nota eso aquí, estas células que están sobresaliendo. La flecha nos indica una aparente inclusión intranuclear, como si fuera una inclusión viral. Esto se ha reportado en otros artículos, pero no es constante. El segundo paciente de la misma fuente es un paciente varón de 73 años, también con un adenocarcinoma en el lóbulo inferior derecho. Este paciente notablemente compartió habitación con la primera paciente. Este paciente estuvo internado por 6 días. Se operó del cáncer. Al 6º día fue dado de alta. 3 días después de haber sido dado de alta, desarrolla síntomas. Fiebre, tos seca, dificultad respiratoria. Y vuelve a ingresar, le hacen una tomografía. Cuando desarrolla síntomas, le hacen una tomografía y esto es lo que se ve. Similar al caso anterior, estaba empezando la pandemia, no estaban acostumbrados, no habían sido estudiados y de hecho que tardaron mucho para obtener las muestras y los resultados tardaron por lo menos 4 días. En retrospectiva ya se veían lesiones similares, no tan severas, pero en el postoperatorio, en el segundo día postoperatorio ya se veían lesiones. El paciente evolucionó mejor y fue dado de alta el día 20 más o menos. Esta es la histología del pulmón en el momento de la cirugía del cáncer. Obviamente acá no se muestra el cáncer, se muestra la zona sin cáncer. Y muestra una vez más un exudado proteináceo en la luz de los alveolos. La pared de los alveolos en algunas partes es muy delicada, muy delgada, y en otras ya se muestra un poco más de fibrosis, engrosamiento y el exudado inflamatorio que no es tan significativo. Se puede apreciar incluso proliferación de fibroblastos como si fuese una neumonía organizada, y la presencia de células multinucleadas gigantes que no necesariamente son del tipo histiocítico, vamos a decir, sino que podrían representar células multinucleadas secundarias a infección viral. Y en otras zonas se nota desprendimiento o presencia de macrófagos dentro de los alveolos y también un poco de proliferación de los neumocitos, la proliferación de los neumocitos tipo 2. Bueno, lo del daño alveolar difuso, entonces, es el patrón que acompaña a esta patología. El problema es que, les reitero, hay demasiados agentes responsables de daño alveolar difuso y no se puede decir este daño alveolar difuso en particular es secundario a COVID. Este es un artículo publicado ayer y es muy interesante de un grupo de Alemania en donde comparan 7 pacientes que han fallecido
estos son pacientes de autopsia, con falla respiratoria secundaria a COVID, comparan con material de archivo que tenían de pacientes que han fallecido por influenza H1N1 de la epidemia del 2009. Y también para control, 10 pulmones de pacientes que donan, 10 pulmones donados para trasplante. Se supone que sin patología significativa de base. Básicamente, 2 mujeres y 5 varones en el grupo del COVID, la misma cosa en el H1N1, 2 mujeres, 5 varones, las edades son similares comparando el COVID con los donantes, que tenía un grupo de 10, 5 mujeres y 5 varones, las edades son similares, 68 años en promedio para mujeres, 68 también aquí, 80 para el COVID, 79 para el grupo de donantes, y acá una diferencia porque esto no se puede elegir, ¿verdad? 62 años para los pacientes con H1N1 en mujeres y 55, significativamente, acá hay una gran diferencia de edad. Con respecto a los hallazgos macroscópicos, teniendo en cuenta el peso del pulmón, esto es pulmón normal, ambos pulmones cerca de un poquito más de 1 kilogramo, en el caso del COVID un poquito más de 1,5 kilogramos, reflejando el mayor contenido de líquido, vamos a decir. Y el H1N1 prácticamente 2,5 kilogramos. Acá significativamente es mayor el peso. Los hallazgos histológicos son similares. Esto es la macroscopía del daño alveolar difuso. El pulmón normalmente es un órgano esponjoso. Si ven una esponja de cocina, pues así se ve el pulmón. En cambio, en el daño alveolar difuso se ve un poco más carnoso, un poco más sólido. Ese es el aspecto que tiene. Estos espacios que ven no corresponden ni a enfisema ni a espacios producidos por un pulmón ventilado, porque este grupo en particular de pacientes no ha sido intubado, no han sido ventilados. La histología, una vez más, muestra, esto es la superficie, vamos a decir, pleural, acá están los alveolos, la luz de los alveolos relativamente libre, congestión en los vasos y un infiltrado inflamatorio mononuclear, es decir, a predominio de linfocitos. Comparando la histología entre ambos, el daño alveolar difuso se ve tanto en el COVID como en la influenza H1N1. En la influenza es aún más severo el daño alveolar, es más severo, y eso es peculiar. Quizás no recuerdo haber visto el tiempo de sobrevida entre ambos grupos, pero si hay mayor tiempo de evolución, entonces la enfermedad se hace más fibrosante, se hace más florida también. Siguiendo con las comparaciones, se hizo inmunohistoquímica para detectar la presencia de los receptores al AC2, ¿verdad? a la enzima convertidora de angiotensina. En los donantes, muy bajo número de células positivas, tanto en los capilares como en los alveolos, y ningún linfocito dio positivo. En los pacientes con COVID-19 y pacientes con influenza H1N1, la diferencia es importante. Hay 8 y 9 veces mayor cantidad de estos receptores, tanto en el COVID como en la influenza, tanto en los capilares como en las células alveolares y en los linfocitos. En amarillo está el COVID, porque los linfocitos muestran un poco mayor cantidad de receptores que los linfocitos en la influenza. Y viceversa, en la influenza se ve un poco mayor cantidad de receptores, tanto en los capilares como en las células alveolares. La inflamación también fue evaluada, y sobre todo los linfocitos, y básicamente en el COVID los linfocitos son linfocitos T, CD3 positivo, y el subtipo CD4 o de ayuda, los linfocitos CD4 son los más frecuentes. Fíjense que los CD8 son menos y los neutrófilos no son muy abundantes. Lo contrario se vio en pacientes con influenza, donde la población de linfocitos T era un poquito menor. Esto estadísticamente no fue significativo. El subtipo era mayor a favor de los citotóxicos, y también había mayor número de pacientes con infiltrado neutrofílico.
Se habla de que la patología del COVID se caracteriza por la trombosis. En el pulmón, el daño alveolar difuso por cualquier otra etiología también se caracteriza por la trombosis. Pero este estudio es interesante porque se dedicaron específicamente a cuantificar la trombosis y eso es algo que yo no había visto antes. Por lo menos, si bien no es grande la muestra, sirve para interpretar. En el COVID encontraron trombos en la microvasculatura, entendiéndose por el componente arteriolar, capilar y en las vénulas postcapilares, la microvasculatura. En los tres componentes había trombos. Eran más importantes o más abundantes los trombos en los capilares alveolares, 9 veces más que en la influenza. En la influenza también habían trombos en la microvasculatura, tanto en las arteriolas como en los capilares y en las vénulas. La trombosis venular era 3 veces mayor aproximadamente que comparando con el COVID. En ambos grupos, todos los segmentos afectados se vieron en 2 pacientes. En el COVID, todos los segmentos en 4 pacientes, 4 de 7, ¿sí? Y 2 de 7. Y 3 pacientes no tenían más Doctor, 2 minutos. No tenían más que afectación en los capilares y en las vénulas postcapilares. Voy a adelantar. Bueno, básicamente aquí se puede observar la histología de los trombos en las arteriolas. Esto es microscopía de barrido. Se puede observar los trombos y no sé si pueden apreciar acá hay algunas estructuras en color amarillo, corresponden a los linfocitos que están asociados a los vasos con trombosis. Aquí una reconstrucción en 3D de la vasculatura comparada con las vías aéreas en pulmón normal y la disminución en el calibre y lo irregular del calibre de los vasos en pacientes con COVID-19. Con técnicas que demostraban la integridad de los capilares a nivel de los alveolos. Estos son la red de capilares normales en los donantes y lo irregular de los capilares en los alveolos de pacientes con COVID. Se demostraron que la proliferación capilar se produce por un mecanismo de división o de hendidura de los vasos capilares preexistentes, a diferencia de proliferación vascular por gemación. Esto es un hallazgo nuevo y es muy significativo, el cambio por lo menos es significativo. Lo que aún no se sabe bien es por qué ocurre y cuál es la ventaja o desventaja. Y finalmente voy a saltar nomás. Este es otro estudio de autopsia en el que por inmunohistoquímica demostraron la presencia de activación del complemento a nivel de la vasculatura pulmonar y se demostró que la activación del complemento estaba asociada a la presencia de partículas virales en la vasculatura, por lo tanto reforzando la idea de la capilaritis que se produce asociada a la presencia de virus. Bueno, para terminar, entonces, vamos a decir que al igual que en la influenza, en este caso en particular, el COVID-19 cursa con daño alveolar difuso y con inflamación linfocítica perivascular. Y los hallazgos algo diferentes fueron que hay daño endotelial asociado al SARS, al COVID-19, que se demostró por microscopía electrónica también, y que es producto de daño citopático. El virus produce daño a nivel del endotelio, inflamación por los linfocitos y activación de complementos. Que hay trombosis vascular extensa con microangiopatía y oclusión capilar alveolar y que la proliferación vascular sigue un patrón a través de un mecanismo de angiogénesis intususceptiva. Esto quizás sirva para eventualmente cambiar el enfoque en algún tipo de tratamiento, aunque eso es, hasta ahora es lo que se demostró. Esto no es un estudio experimental, no se hizo ningún tipo de modificación a esto, sencillamente un estudio de observación. Y bueno, con eso termino. Muchas gracias, doctor Bollino. Doctor Calvo, le escuchamos.
Buenas noches. Muchas gracias por... Hugo, tenés que... Eso. Estoy tratando de... Creo que no está en mi pantalla, ¿verdad? No, Ya está compartida. Su ¿Verdad? presentación todavía no, todavía doctor. necesita dejar de compartir su presentación. No, no encuentro. Acá está la aplicación. Se me perdió la aplicación. Perdón, ahí está. ¿Me avisan? Todavía. Esa ya es la de usted, doctor Calvo. Mi imagen ya es COVID. Esa es la mía. genial. Ya estamos. Ok. Mi tema es, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mi tema es el diagnóstico por imágenes en COVID. Voy a dividir la charla en 3 partes. En la primera voy a mostrar 2 casos nuestros autóctonos en los que yo participé. Después voy a hacer una descripción de los hallazgos en las diferentes modalidades que tenemos en el diagnóstico por imagen. Y por último voy a hablar del papel que tienen las imágenes en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con COVID. Voy a presentar los 2 casos. Este es el primero, un paciente, un adulto, un varón. Fue uno de los primeros casos COVID de Paraguay. De hecho, el diagnóstico se hizo como 7 o 8 días después. El paciente se presentó con tos seca y fiebre y en su segundo día de evolución se hizo esta radiografía, que es normal. 2 días después, o sea, en el día 4 del inicio de los síntomas, el paciente se volvió a repetir una radiografía por persistencia de los síntomas, agravamiento de los síntomas, y en esta radiografía sí vemos ya 3 focos muy tenues de opacidad, mal sistematizada, 2 proyectándose sobre la base izquierda y 1 aquí en base derecha. Con este hallazgo se sugirió una tomografía que se hizo inmediatamente después a la radiografía, y la tomografía es esta que ven aquí, muestra focos de vidrio esmerilado parcheados. Parcheado significa que los focos de vidrio esmerilado están separados por pulmón normal. Estos focos son de predominio periférico, sobre todo en las bases y sobre todo en el sector posterior de ambas bases. Hay también aquí un signo que ahora se está reportando mucho, que es la dilatación vascular, la dilatación de las arterias segmentarias puntualmente. Una arteria segmentaria cuando mide más de 3 milímetros se considera que está dilatada. Este es un ejemplo, este es un vaso sanguíneo que llega hasta la pleura y que está claramente dilatado. También vemos una pequeña bronquiectasia en el sector posterobasal izquierdo. El paciente no evolucionó bien, empeoró. Y se hizo una tomografía. La primera tomografía se hizo en el día 7 de la evolución, la segunda se hace en el día 11. Los focos en vidrio esmerilado aumentaron de opacidad, muchos de ellos son ya claramente condensaciones, o sea, hay una alternancia de focos de condensación y focos en vidrio esmerilado, siempre predominando en las bases, siempre predominando en el sector posterior y en el subpleurales. Aquí vemos en la columna a la izquierda está la primera tomografía y en la columna a la derecha está la segunda tomografía, y esta comparación muestra la evolución clásica tomográfica de los pacientes que evolucionan mal, digamos. Los pacientes que evolucionan bien, por supuesto, también tienen una involución de las imágenes. Y esto muestra la diferencia que hay de valor. La radiografía y la tomografía se hicieron casi en el mismo momento. La diferencia de lo mucho más rica que es la tomografía con respecto a la radiografía para mostrar los hallazgos, sobre todo en la etapa de vidrio esmerilado. El segundo caso es este paciente, más o menos concomitante con el primero. Tiene de nuevo focos en vidrio esmerilado, predominantemente subpleurales, bilaterales. Y además se agrega un patrón intersticial. Si ustedes se fijan con detalle en los focos, en este foco de vidrio esmerilado que está acá posterobasal izquierdo, van a ver que hay una sutil reticulación, y a esta combinación reticulación con vidrio esmerilado se le llama patrón en empedrado, que es bastante clásico del COVID. Y aquí se ve agrandado, digamos, este patrón en pavimento.
El paciente no evolucionó bien, esta radiografía, la tomografía fue hecha también en el día 7-8 de la evolución, la radiografía un par de días después ya en unidad de terapia intensiva, la radiografía muestra condensaciones mal sistematizadas, bilaterales, difusas, broncograma aéreo en la base derecha, el paciente siguió operando 24 horas después, esta es su radiografía, las condensaciones aumentaron de densidad, aparece broncograma aéreo arriba y lastimosamente unas horas después de esta radiografía el paciente falleció. El segundo punto de mi charla es la descripción de los hallazgos en los diferentes métodos. En tomografía es lo que vimos, el hallazgo típico son focos de virus esmerilado múltiples, multilobares, bilaterales, de topografía periférica en sectores posteriores y basales. Estos focos se pueden asociar a engrosamiento de septo y ahí se determinando un patrón empedrado. Generalmente estos hallazgos del virus esmerilado se ven en la primera semana de evolución y la evolución de las imágenes está bastante enlazada con la evolución clínica. Los pacientes que evolucionan bien en general tienen una estabilidad de las imágenes o una resolución lenta, y es lenta la resolución. Los pacientes tienen imágenes aún un mes a un mes y medio después de terminar la enfermedad, según algunos estudios. Y si empeoran en general, los focos en virus esmerilado se van a ir transformando en condensación. Y recordar siempre que un porcentaje, la sensibilidad al método es bastante alta, pero un porcentaje de 5 a 10% de los pacientes con síntomas van a tener imagen normal, solo un porcentaje pequeño. No obstante, en los primeros días de evolución, en los 2 primeros días, la mayoría, hasta una mitad de los pacientes tienen imágenes normales. Este cuadro muestra la frecuencia, qué es lo que podemos esperar encontrar con frecuencia en los pacientes con neumopatía por COVID, qué es menos frecuente y qué es raro, digamos. Qué es lo frecuente, lo que vimos, no voy a repetir. Un poco menos frecuente es el empedrado y el broncograma aéreo, que también vimos en nuestros pacientes. Que es raro ver que la patología sea unifocal, es raro que haya solo condensación y nada de virus esmerilado, y es raro ver derrame pleural. El derrame pleural es raro en esta enfermedad. ¿Qué es excepcional? Y cuando tenemos que dudar del diagnóstico o plantear otro, son las adenopatías, la cavitación y la calcificación. Eso es realmente muy raro. La semiología radiológica es la misma que la tomográfica, solo que hay que tener en cuenta que el virus esmerilado es menos patente en la radiografía, es menos evidente y puede pasar desapercibido en las fases iniciales. Pero en contrapartida, la radiografía es muy buena identificando condensación. Y la condensación es la que se ve en los pacientes que evolucionan en general mal, que están hospitalizados y sobre todo en unidad de terapia intensiva. Y como además la radiografía puede ser portátil, esto se adapta perfectamente bien a la evaluación de las imágenes de los pacientes que están en unidad de terapia intensiva. Unas palabras en cuanto a la ecografía, que en mi opinión no tiene valor o no tiene lugar, o si tiene lugar, probablemente este sea marginal en el manejo diagnóstico de los pacientes. Para cada signo tomográfico hay un signo ecográfico acompañante. No voy a entrar en detalles en esto, simplemente decir que la ecografía ciertamente tiene muchos factores a favor, muchos argumentos a favor y tiene algunos en contra. Y el más importante de todos, que para mí determina, digamos, el hecho de que no tenga tanta utilidad el método, es que los hallazgos en la ecografía son muy difíciles de comparar. Es fácil comparar 2 radiografías entre sí, es fácil comparar 2 tomografías entre sí y es casi imposible comparar 2 ecografías entre sí si fueron realizadas por operadores diferentes. El tercer punto de mi charla se refiere a qué papel tienen imágenes en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con COVID. Y aquí hay 3 escenarios diferentes, o sea, en 3 momentos podemos recurrir a las imágenes. El primer escenario es para diagnosticar la enfermedad. Para usar como diagnóstico. Esto se hizo en Wuhan, en China, se usó como diagnóstico, tuvo valor diagnóstico en la tomografía. El segundo escenario es el paciente que se hace un PCR y viene positivo. ¿Qué hay que hacer con ese paciente? ¿Hay o no que hacer imagen? Y el tercer escenario es en el seguimiento al paciente ya conocido, generalmente en los pacientes hospitalizados.
De estos tres escenarios, en dos de ellos hay un acuerdo casi universal sobre qué hacer con las imágenes, un acuerdo entre todas las sociedades que dan recomendaciones, digamos, y es en los dos últimos. Y vamos a empezar con el primero de ellos. ¿Qué hacer con un paciente que se hace un test PCR y le viene positivo? ¿Hay que hacer imagen o no? La respuesta es sí, hay que hacer imagen en las formas graves, en los pacientes que tienen síntomas importantes, digamos, porque estos pacientes se podría prever que que podrían evolucionar mal, digamos, y esa primera imagen nos va a servir como examen de base y podría ayudar al manejo clínico. No hay que hacer imagen en los asintomáticos ni en los poco sintomáticos. No está indicada hacer ninguna imagen. Hay también un acuerdo que lo ideal es hacer tomografía, aunque muchos centros en Estados Unidos y en Holanda usaron radiografía con buen resultado. El segundo grupo es el del seguimiento, los pacientes que están hospitalizados con un diagnóstico conocido. Hay que hacer o no imágenes solamente si empeoran. Si no empeoran, no hay por qué hacer imagen a estos pacientes. Si empeoran, sí, y pueden empeorar porque la enfermedad progresó, porque se sobreinfectó con bacterias, porque hizo una embolia o otras complicaciones tipo neumotórax, ¿verdad? En estos pacientes, la recomendación casi universal es usar radiografías portátiles, porque son útiles, generalmente son pacientes con condensación, porque no sacas a pasear el paciente por el hospital exponiendo a otra gente. Entonces, la recomendación clara es usar radiografía portátil. A veces necesitamos tomografía, obviamente no podemos hacer un diagnóstico de embolia pulmonar con una radiografía simple. La ecografía está ahí con un punto de interrogación, algunos lugares usaron, pero de nuevo, en mi opinión personal es que tiene poco lugar. El tercer punto es el punto controversial, donde no hay un acuerdo total, digamos, ¿verdad? Es para el diagnóstico. Y en diagnóstico hay otra vez dos escenarios diferentes. El primero es usar las imágenes para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Como dije, esto se usó en China. La tomografía tuvo un valor diagnóstico en Wuhan en el momento de la pandemia, en ese lugar. El segundo escenario en el cual podemos usar como diagnóstico está ahora muy en boga en todo el mundo y es el de tratar de detectar COVID en pacientes que van a ser sometidos a cirugía. Los cirujanos piden tomografías para detectar estos pacientes y tomar recaudos o posponer la cirugía o lo que sea. Si bien hay discordancia en el uso de las imágenes, no hay discordancia en qué hay que usar. Si vamos a usar una imagen para hacer diagnóstico, hay que usar tomografía y solo tomografía, no otra técnica. Las sociedades tienen recomendaciones diferentes. Por ejemplo, la sociedad Fleischner, que es una sociedad muy importante de imagenología torácica en los Estados Unidos, dice no. Prácticamente no da lugar al uso de las imágenes para hacer diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, en el otro extremo del espectro, la sociedad española sí da lugar y particularmente da lugar al uso de la técnica para prequirúrgico, para detectar enfermedad en prequirúrgico. Yo creo que cada institución tiene que fijar su metodología, pero les quiero mostrar dos estudios que quizás puedan ayudar a tomar la decisión. El primero es este metaanálisis, el más importante que se hizo, se publicó el 17 de abril. Es un metaanálisis que evalúa el valor de la tomografía como diagnóstico comparándola con la PCR. El metaanálisis demuestra primero que la sensibilidad del método es muy alta, eso sabíamos, 95%, quizá es más alta que el PCR, la sensibilidad de la tomografía es más alta que la PCR, pero la especificidad es muy baja, es menor al 50%. Esta es la especificidad global, pero varía enormemente de acuerdo a la prevalencia de la enfermedad. En lugares como Wuhan, donde la prevalencia del COVID era muy, muy elevada, la especificidad era alta, por eso ellos pudieron usar como diagnóstico la técnica.
En países donde la prevalencia es baja, como podemos considerar el nuestro, el valor predictivo positivo de la técnica es realmente muy baja. Es muy baja y va a llevar a falsos positivos. No obstante, en pacientes con sintomáticos y con alta prevalencia en un escenario de catástrofe epidemiológica, la técnica podría ser usada. El segundo punto, el segundo trabajo se refiere a me sirve a mí para hablar de los pacientes que van a ser sometidos a cirugía y a quienes se les pide tomografía, por ejemplo, ese segundo escenario. Perfecto, estoy terminando, muchas gracias. Se refiere a este famoso crucero en el cual hubo un brote epidémico y que anduvo deambulando hasta que le dejaron atracar en Yokohama, en Japón. Estuvieron ahí 15 días, eran como 3.700 pasajeros y a los 15 días entraron y le testearon a todos. Había unos cientos de positivos, muchos positivos, y todos los positivos fueron enviados a diferentes hospitales. 104 fueron enviados a un hospital donde tuvieron la idea de hacerle tomografía a todos ellos. De estos 104, 76 eran asintomáticos, y de estos asintomáticos, la mitad prácticamente tuvo tomografía negativa. O sea, este es un criterio importante. Los pacientes asintomáticos tienen casi 50% de tomografías negativas. Entonces, terminando ya, la tomografía como test diagnóstico tiene alta sensibilidad en pacientes sintomáticos. En pacientes asintomáticos la sensibilidad es más baja. La especificidad es baja en los dos grupos, pero puede ser alta si la prevalencia de la enfermedad es muy elevada. La TAC como diagnóstico de la enfermedad podría ser aceptable en pacientes sintomáticos en lugares donde la prevalencia es muy alta. Y el ATAC como test prequirúrgico en asintomáticos también se puede usar, pero cuando se toma esta decisión se tiene que saber que la mitad de los pacientes, o sea, 50% de los pacientes COVID positivo van a tener una ATAC negativa, y 50% de los pacientes en quienes se va a informar TAC positiva para COVID no van a tener COVID. Si esa cifra le gusta al que pide, que pida, y si no le gusta, pues que no pida. O sea, pero esa es la realidad. En conclusión, las imágenes, no está aceptado que la imagen haga el diagnóstico de la enfermedad. Se usó solamente en China como diagnóstico, fuera de ahí no. Una imagen, esto es siempre, cualquier técnica diagnóstica se justifica solo si va a cambiar algo en la actitud o en el tratamiento del paciente. En esta enfermedad es aún más verdad, porque hacerle imagen al paciente quizás significa exponer a personal sanitario. Hay una tendencia clara a usar métodos portátiles, sobre todo en pacientes hospitalizados, y cada institución tiene que pensar y establecer su protocolo antes y no durante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Calvo. Le recordamos a los participantes de enviar sus preguntas. Aprovechen que tenemos excelentes especialistas para sacarse sus dudas. Y le escuchamos a continuación a la doctora Viviana. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas noches muchas gracias por la invitación y buenas noches. Gracias por invitarnos para poder contarles la experiencia que tuvimos con el monitoreo del personal de salud expuesto. Bueno, creo que ven mis diapositivas correctamente. Forma de presentación, genial. Ahí está. Bueno, estoy en representación del Programa Nacional de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud y les voy a contar lo que empezamos a trabajar desde aproximadamente el 13 de marzo de este año. Como ustedes recordarán, el 7 de marzo fue el primer caso confirmado en el país. Inmediatamente se empezó un protocolo de vigilancia y monitoreo del personal expuesto a los casos positivos, y a partir del 13 de marzo aproximadamente empezamos a registrar los casos. Les voy a mostrar los datos entonces que tenemos. Bien, de 1.197 personales de salud que fue testado para COVID-19, tenemos un 52, o sea, son 52 los casos totales de personales de salud confirmados. Esto representa un 6.2% del total de casos confirmados, ¿sí? Es decir,
Del total de casos confirmados en el país, 6.2% representa personal de salud. De todo el personal de salud que fue testado, que es 1.197, 4% dio positivo, 96% dio negativo, ¿sí? Bien, de estos casos confirmados de personal de salud, de esto rojo que ven aquí, 52 casos, 85% ya están de alta, es decir, han vuelto a sus actividades normales. Súper interesante decir que para que estén de alta quiere decir que ellos están asintomáticos y tienen 2 pruebas negativas consecutivas. Estas 2 pruebas hasta el día de hoy en el país son exclusivamente pruebas moleculares. Se han registrado 2 óbitos o 2 fallecimientos en personales de salud en el país, de los cuales ustedes sabrán el primer fallecimiento en el país que fue registrado fue un personal de salud y el último fallecimiento también, si bien no se dio en el país, fue en un país vecino, sin embargo era un personal de salud que prestaba servicios en el país. Fueron en la semana 11 y en la semana 15. Hoy, a fecha de hoy, estamos en la semana epidemiológica número 21, para que tengan en cuenta. Todos estos casos, todos estos datos que yo les estoy mostrando son bastante distintos a los datos que mostraron mis colegas que me antecedieron, porque todos son datos epidemiológicos, números, estadísticas, ¿sí? No son datos clínicos meramente, propiamente. Bien, otra cosa interesante es por región sanitaria. Con respecto a personal de salud confirmado con COVID-19 hasta la semana epidemiológica número 21, que fue hasta la semana pasada. Casi la mitad de los casos se registró en el departamento central y 37% en capital, que es el segundo que le sigue. Otro dato importante es ver que la franja etaria del personal de salud confirmado es bastante joven, ¿sí? Entre 29 y 39 años de edad y con predominio del sexo femenino. Por profesión del personal de salud, ven que la mayoría, casi el 40%, son médicos seguidos de personal de enfermería y luego casos salpicados de otros profesionales del área de la salud. Con respecto a los factores de exposición al virus, esto es bastante interesante. Fíjense lo que tenemos aquí. Con respecto a los 52 casos confirmados, 41, es decir, casi el 80%, encontramos un nexo con su entorno laboral o entorno asistencial, casi un 80%. Un número total, no porcentaje, de 4 tiene antecedente de viaje o contacto con un viajero, que es este verde que ven aquí. 3 son personales de salud que prestan asistencia en albergues y 4 son sin nexo. Analicemos ahora este casi 80% que tiene un nexo con entorno asistencial. Tenemos contacto con otro personal de salud, ¿sí? De estos 41, el 60% del contagio, el único nexo que encontramos es otro personal de salud. 15 de estos personales de salud, casi un 40%, tiene un antecedente de contacto con un caso confirmado. Y 2 de ellos no encontramos un nexo, ¿sí? Bien, esto es algo que preparamos de acuerdo a la fecha de inicio de síntomas del personal de salud con respecto a la semana epidemiológica. Hay que tener en cuenta que de los 52 casos confirmados, nada más 42 presentaron síntomas, ¿sí? Casi el 20%, 19% del personal de salud positivo fue asintomático. Y fíjense aquí la semana epidemiológica, ustedes pueden ver, la semana epidemiológica número 15 presentó un pico de casos confirmados, ¿sí? De acuerdo a la fecha de inicio de síntomas.
Estamos en la semana 21 para tener en cuenta. Y esto es teniendo en cuenta todo el personal de salud, los 52 casos, de acuerdo a su fecha de toma de muestra. Ven cómo la curva fue bajando, ¿sí? Y tenemos otro dato sumamente interesante, que es 4 de estos 52 casos confirmados tuvieron negativo en su primera muestra. Ustedes saben que tenemos un protocolo de vigilancia y monitoreo del personal de salud que indica que cuando nosotros detectamos un personal de salud que estuvo expuesto al virus, a un caso confirmado, se hace una categorización de riesgo que tiene 3 tipos de clasificación, puede ser alto, moderado o bajo, y los que caen en la categoría de alto o moderado, al momento de captarle se le toma la muestra, independientemente de si tenga síntomas o no. Bien, esa primera muestra que se les toma, 4 de los 52 dieron negativo y después en la segunda muestra positivizaron. Y aquí ven más o menos el rango de fechas entre la primera muestra negativa y la segunda que fue positiva. Más o menos el periodo de incubación de la enfermedad que ya está descrito. El periodo más largo es este último que ustedes ven aquí de 7 días entre la primera fecha de toma de muestra y la segunda fecha de toma de muestra. Bien, esta es una muy breve caracterización de los 52 casos positivos del país, ¿sí? Hasta la semana epidemiológica número 21 y incluyendo los 52 casos positivos. Como les dije antes, la mayoría es del sexo femenino, más de un 63%, que refleja un poquito la tendencia actual de los personales de salud, ¿verdad? La edad media sin corregir es 43.4 años. Y de acuerdo a ese esquema de categorización de riesgo, aquellos que tuvieron un contacto con caso positivo en su entorno asistencial, que si recuerdan eran solo 15, tenemos que casi un 30%, 26.7% tuvo una categorización de riesgo alto. Para recordar, una categorización de riesgo alto quiere decir, por ejemplo, hay varias opciones, pero quiere decir, por ejemplo, que el personal de salud asistió a un procedimiento generador de aerosol y, por ejemplo, no tenía su protección respiratoria. Eso sería una categorización de riesgo alto. 4 tuvieron esa categorización. Un riesgo moderado sería, por ejemplo, un personal de salud que asistió a un procedimiento generador de aerosol, tenía un respirador, sin embargo, tal vez no tenía un protector ocular o facial. Ahí cae el 40%. Y un riesgo bajo, 2 personales de salud tuvieron esa categorización de riesgo y resultaron positivos, que representa un 13%. Con respecto a los síntomas, esto es súper interesante. Fíjense que el síntoma más frecuente que rescatamos nosotros en nuestra ficha es cefalea. Aproximadamente la mitad del personal de salud que se reportó con síntomas, recuerden que la N es 42, tuvo cefalea. Tos muy poco frecuente, 9.5, fiebre muy poco frecuente, 9.5, dolor de garganta igual. Y el otro síntoma que reportan es dificultad respiratoria. Para terminar, comparar con 2 países. Uno de la región, que es bastante representativo por el pico que está teniendo, es Brasil. Fíjense Brasil. Aquí abajo ustedes ven que están con 117.000, prácticamente 600 casos confirmados en el país por biología molecular, de los cuales el personal de salud o personal sanitario representa un 27%, según lo que vemos aquí. 31.790 personales sanitarios en el país. Sí, ellos tienen una notificación de 199.000 personales de salud con sospecha, confirmados, como les dije, 31.790, han descartado 53.000 y todavía en investigación 114.000. Y aquí tienen por profesiones. En el caso de ellos, el porcentaje principal es técnico o auxiliar en enfermería, seguido de enfermero o licenciado en enfermería y en tercer lugar médico.
Esta sería la curva epidémica por fecha de inicio de síntomas y fecha de diagnóstico, ¿verdad? Tienen un desfasaje de acuerdo a la fecha de inicio de síntomas y seguramente están esperando al 5.º día, ¿verdad? No tengo esa información aquí mismo, pero el boletín está publicado. Y les muestro, esto es de España, perdón. Estos de España, ellos tienen una N distinta. Aquí les voy a mostrar. Esta N del personal sanitario confirmado con COVID-19 para ellos es 40.000, ¿sí? Y para ellos, similar a nosotros, el principal síntoma fue dificultad respiratoria. Ellos tienen como principal síntoma fiebre, en segundo lugar tos, en tercero dolor de garganta y en cuarto dificultad respiratoria. Como conclusiones a este análisis, tenemos que la vigilancia y el monitoreo del personal de salud expuesto y sintomático podría controlar brotes intrahospitalarios de transmisión. La capacitación continua en medidas de bioseguridad podría ejercer un papel importante en la reducción de la exposición al riesgo, ¿verdad? Que el personal de salud tome conciencia sobre el riesgo al que se expone en su entorno, no solamente en contacto con un paciente confirmado, sino también en áreas comunes, por ejemplo. Y los casos confirmados en personal sanitario parecería ser un reflejo de la situación comunitaria, teniendo en cuenta que si hay aumentos de casos en la comunidad, el personal sanitario tiene una exposición continua al virus. Es decir, él se va a su lugar de trabajo, se expone al virus, se va a la comunidad y se expone al virus, se va a su entorno de hogar y se expone al virus. Es por eso que tiene mayor riesgo que la comunidad. Y finalmente, honrarle al que es el padre de la medicina preventiva, que es Ignaz Semmelweis, que describió la primera cohorte de pacientes que se beneficiaban del lavado de manos. Y recordar que más que nunca, ¿verdad? Manos limpias salvan vidas. A este análisis tenemos que la vigilancia y el monitoreo del personal de salud expuesto y sintomático podría controlar brotes intrahospitalarios de transmisión.
la capacitación continua en medidas de bioseguridad podría ejercer un papel importante en la reducción de la exposición al riesgo, ¿verdad? Que el personal de salud tome conciencia sobre el riesgo al que se expone en su entorno, no solamente en contacto con un paciente confirmado, sino también en áreas comunes, por ejemplo. Y los casos confirmados en personal sanitario parecería ser un reflejo de la situación comunitaria, teniendo en cuenta que si hay aumentos de casos en la comunidad, el personal sanitario tiene una exposición continua al virus. Es decir, él se va a su lugar de trabajo, se expone al virus, se va a la comunidad y se expone al virus, se va a su entorno de hogar y se expone al virus. Es por eso que tiene mayor riesgo que la comunidad. Y finalmente, honrarle al que es el padre de la medicina preventiva, que es Ignaz Semmelweis, que describió la primera cohorte de pacientes que se beneficiaban del lavado de manos. Y recordar que más que nunca, ¿verdad? Manos limpias salvan vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Viviana. Excelente. Ahora le escuchamos al doctor Domingo Pérez y le recordamos a los participantes de enviarnos sus preguntas. Sí, Doctor Domingo Pérez. Tiene que dejar de compartir la pantalla. Doctora Viviana, tendrás que dejar de compartir tu pantalla, por favor. Bueno, yo agradezco, para mí un honor estar en esta playa de colegas y voy a hablarles un poquitito sobre medidas de bioseguridad en el personal de salud. La delusión es una percepción irreal de un objetivo. Nosotros estamos creyendo desde 1937 que la transmisión de las enfermedades se realiza por gotículas o por aerosoles, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, la Organización Mundial de Salud y la CDC recomiendan distancias prudenciales. Y yo creo que también como guía tenemos que tener algunos eventos, algunos gestos clínicos que visualmente estamos mirando, nos seducen a pensar que transmitirían con mayor o menor distancia los aerosoles infecciosos. Pero en esta epidemia estamos viendo algunos problemas que no están explicados por esa interpretación biofísica. Fíjense el porcentaje de asintomáticos del 1.6 al 56.5. Algunos artículos mostrando que el virus por microscopía electrónica pueden estar vivos, campantes, churritos ahí 16 horas después. Una cinética viral en asintomáticos en 11 casos, 6 de los cuales, así como dijo la distinguida profesora Graciela Romando, con muchísima alta carga viral, y no solamente la carga viral, sino también la emisión de las partículas virales en diferentes fenotipos, terminan básicamente explicando lo que pasó recientemente en un coro de un condado de Washington, donde durante 2 horas y media, en una reunión entre 61 coristas, 53, yo no sé si fueron los sopranos, los contraltos, los tenores, aquí lo que se infectaron, pero fueron 32 positivos y 20 probables. Esto habla de una alta tasa de ataque de COVID y probablemente es un evento realmente bastante peculiar dentro de la historia. Está demostrado que las partículas se producen básicamente y se distancian y son proporcionales al tono de la voz. Y está demostrado también que las partículas virales se pueden aislar simplemente al exhalar. De modo que esta colega, Lidia Buruiba, que trabaja en el MIT, propone un nuevo modelo de emisiones respiratorias. Y fíjense, hasta una frase poética, parece, nube turbulenta y multifásica de gas que se desplaza protegido en un microambiente. ¿Qué significa eso?
que probablemente el concepto de esas gotículas que se deshidratan para convertirse en núcleos de gotículas realmente no explica el hecho que se encuentren, por ejemplo, un trabajo demostró partículas virales en ventiladores de techo, y mucho más allá de lo que se espera usualmente cuando nos fundamentamos en los principios de gotículas y aerosoles. Esto es nada más para meter una controversia y para después discutir. Creo que esto no apunta a modelar las guías, pero creo que hay que interpretar de una manera diferente algunas cosas que están pasando en esta pandemia. El lapsus. Había una vez un médico que en una institución en el país recorrió más o menos 26 dependencias y en una primera fase preguntaba el lavado de manos, después enseñaba la técnica para ponerse, para quitarse, el equipo de protección individual y enseñaba cómo ponerse la máscara correspondiente y recomendaba hacerse la práctica. Una semana después, fíjense ustedes, el chequeo de estos gestos fue básicamente unánime. Lo único que se respondió fue que todo el mundo tenía que usar N95. Entonces, ese es un concepto que tenemos que clarificar. Hablemos claro, el COVID en el personal de salud es una enfermedad ocupacional. Y si hay una institución que se ocupa de estas enfermedades es la NIOSH, por lo menos es la más renombrada. Y la NIOSH establece una especie de jerarquía de controles, fíjense, desde los más efectivos hasta los menos efectivos. Nosotros no vamos a poder eliminar y sustituir la fuente, entonces tenemos que reducir la fuente. Aquí el tema de que los pacientes tienen que usar tapabocas obligatoriamente. En nuestra práctica estamos viendo que a los pacientes les cuesta mucho, los adultos mayores no quieren usar tapabocas, entonces es un problema grande de bioseguridad. Pero el triángulo termina con estos 3 ítems donde dice que los controles de ingeniería son los más importantes, los controles administrativos a seguir y la última línea de defensa, repito, la última línea de defensa, el equipo de protección individual. Entonces, nosotros tenemos que tener bien en claro que hay 3 etapas, 3 ítems que constituyen nuestra seguridad dentro de este contexto pandémico. Las medidas ambientales son las más importantes, las medidas administrativas son las más importantes y las que son la última línea de defensa constituyen las medidas de protección personal. Este es un trabajo que probablemente muchos de ustedes ya vio, es un brote en un restaurante de China. Fíjense, hay un aire acondicionado que ocasiona flujo turbulento y hay un extractor que idealmente nosotros diríamos, bueno, hay un flujo laminar, entonces no había riesgo. Pero en este caso, donde se compartió durante 90 minutos, este caso índice diseminó a todos estos comensales en el plazo de 90 minutos. Significa que el flujo de aire era anárquico o el extractor no era suficiente para establecer un flujo unidireccional. Aquí no se puede descartar que hayan compartido la mesa, los bocaditos, el mismo mozo, etcétera, etcétera, pero origina cierto análisis. En el SARS brotado en el 2004, sí, ciertamente ellos usaban carpas, pero fíjense aquí, las carpas abiertas y cuando cerradas, usando filtros de alta eficiencia. Lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro hospital es ver si es que están lo suficientemente aireados. Lo que se recomienda es que exista 6 a 12 recambios de aire por hora. Nosotros podemos calcular eso de acuerdo a la altura, al ancho y al largo de la sala del paciente o de la cohorte de los pacientes. Existen fórmulas, aquí yo les presento un software que es bastante fácil de acceder. Entonces, cuando vos estableces el flujo requerido para, por ejemplo, decir que tu sala tiene 6 recambios de hora, entonces vos ahí básicamente estableces el diámetro de las aspas del extractor que tenés que tener. Bueno, muy fácil. Es importante también recordar que dentro de la ingeniería por donde entra el aire tiene que estar lejos del extractor, porque si no puede producirse cortocircuito de aerosoles y básicamente recontaminar todo el aire. Esto es una cosa muy importante y muy sofisticada
y muy abocada a una parte técnica, que generalmente no tenemos en los hospitales, desafortunadamente, ¿verdad? Probablemente estos dos hospitales grandes que se construyeron ahora en el Nacional y en el INERAM, espero que realmente se hayan contemplado, estimo que sí, haya sido así, estas cuestiones ambientales que son de primer orden. ¿Qué hay en relación a los purificadores ionizadores y los emisores de ozono? Realmente falta información. El sentido común nos dice que probablemente funciona, pero realmente existen muy pocos trabajos al respecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando no tenemos nosotros extractores ni dinero para comprar? Lo que tenemos que hacer es abrir las ventanas. Ustedes están viendo aquí, son extrapolaciones de sitios para tuberculosis donde las ventanas están contrapuestas, son ventanas muy amplias, aires muy, entornos muy asoleados, por decir así, y las ventanas bien amplias. Eso es lo que hay que hacer. Hay que recordar que un componente ambiental muy importante de las medidas de bioseguridad es la limpieza de los hospitales. En algunos trabajos se encontraron que las impresoras, los teclados, el inodoro son los lugares de muy alta concentración viral. Y esto es hasta razonable, porque fíjense, un trabajo clásico donde se demuestra que el contenido de la carga viral en heces es mucho más prolongado en estos residuos que mismo en el material respiratorio. Fíjense ustedes esta figura, hay que decirle al paciente que cierre el inodoro para apretar el botón. El botoncito en algunos trabajos se encontró que es bastante contaminado también, al igual que el dispensador de aerosol en gel, otra cosa que podemos discutir después. Entonces, hay una literatura muy amplia en relación a la variación de la limpieza de los hospitales. ¿Y por qué yo toco esto? Porque todo el mundo en el 95, que la bata, que el guante, que cómo quitarse, que cómo ponerse, esperan, ¿y cómo limpian tu sala? No, pero ese no es mi problema. No, en este caso es nuestro problema. Esta es una recomendación de la CDC europea, donde para los que nunca nos hemos fijado cómo se tiene que limpiar el entorno de un paciente, estemos vigilantes y podamos apoyar, nada más que apoyar o vigilar, porque va como nunca nos exige este tema, a trabajar en equipo. Aquí hay un esquema establecido de cómo tiene que limpiarse la sala del paciente. De un trabajo espectacular, donde se demuestra realmente que la mayoría de los desinfectantes tienen una buena acción sobre el SARS-CoV-2, excepto en la solución, el lavarse la mano, que tarda un poquitito más, pero en líneas generales también es eficaz. La resiliencia, definida como adaptación a una nueva situación, en el sentido de que tenemos que tener medidas administrativas, y probablemente la medida administrativa que más se menciona, y no sabemos que una medida administrativa es el distanciamiento, ¿verdad? Podemos citar también otra, como la identificación de áreas de riesgo, el entrenamiento del personal de salud, muy importante, educación al paciente, vigilancia e inspección al personal de salud, como mencionó la doctora Villana, de manera muy buena, y hacer un alto aquí y recordar que estamos hablando de medidas que son mucho más eficaces en rango que el equipo de protección individual. Es un concepto muy importante. Con un presupuesto extremadamente exiguo, fíjense el Hospital de Luque, antes su sala de espera, actualmente todos los pacientes fueron remitidos con una distancia relativamente discutible a otros lugares. Se dividió el hospital, establecimos el RAC, y fíjense a veces el orfebre cómo trabaja. Incubadoras que ya no se usan, se pone como método de protección para el médico que está en el RAC. Se establece una sala de contingencia, tuvo que echar paredes para establecer una antesala y un sitio para vestirse. Ustedes están viendo aquí, y a pesar de que falta un poco de glamour, aquí también conseguimos una cámara para que la enfermera y el médico puedan estar monitorizando al paciente. Digo, falta de glamour porque está por una caja de cartón, como están viendo. El equipo, el tema de las instrucciones es demasiado importante. Gente de todas las edades, colegas de todas las edades,
se adscribieron al sistema de prácticas. Una de las más importantes fue aquella propuesta por la Sociedad Paraguaya de Cuidados Críticos. Rigor. ¿Por qué rigor? Como nunca en el recorrido junto a los colegas, la pregunta más escalofriante es: mostrame un poco cómo te lavas las manos, ¿verdad? Este es un trabajo célebre de Taylor, donde muestra cuáles son las áreas más olvidadas en el proceso de lavado de manos, y esto es una desinfección por alcohol, ¿verdad? A pesar de que tiene su esquema, yo elegí propugnar con una serie de colegas este esquema canadiense, que tiene 5 tiempos y que es muy importante, ¿verdad? Y que hay que practicar hasta poder hablar sin darse cuenta de que estamos cumpliendo todos los gestos. Es decir, automatizar, mecanizar el gesto mecánico de lavarnos las manos, ¿verdad? Frote de palma, interdígito, usted hace 5 movimientos, así como está mostrado aquí. Esto va a quedar grabado, y aquí yo les dejo un link para un video. Hace 5 veces cada movimiento y da exactamente entre 20 a 25 segundos, que es lo que se requiere en relación al rigor. Austeridad, ¿por qué? Austeridad porque la OMS calcula que hay que usar 20 equipos de protección individual por cada paciente. Hagamos un cálculo rápido. Si tenemos 20 pacientes, 20 por 20, 400 equipos por día. En 2 meses, en 3 meses da 36.000 equipos de protección individual. Esto significa, vos te pones el EPI y desechás. Eso no podemos hacer porque no tenemos probablemente para todo el país, ojalá me equivoque, esa cantidad, ¿verdad? Entonces, este trabajo, aunque fue hecho para el ébola, es totalmente diferente en términos de transmisión, en términos de mortalidad, todas esas cosas, sí nos enseña una cosa. Ustedes están viendo aquí el EPI 1, el EPI 2 y el EPI 3. Aquí se optó en algunos países por usar solamente el EPI 3, porque el problema, si bien en el EPI 1 y el EPI 2 estaba más protegido, el problema era que cuando te desvestías, te contaminabas más. Entonces, a partir de ahí hay una clasificación un poco más light de lo que son los EPI. EPI estándar, EPI completo, fíjense ustedes, y el EPI reforzado. Bueno, la CDC habla de un EPI preferido y de una alternativa aceptable. Y tiene un fundamento. Hay una... Un minuto, doctor. ¿Cómo no? Una revisión Cochrane incluso, que demuestra que en entornos ambulatoriales usar la mascarilla quirúrgica y usar N95 dan los mismos desenlaces. Repito, en entornos ambulatoriales de otro tipo de virus. Bueno, cuando hablamos de la bata, tenemos que saber que las propiedades físicas y químicas, las características del microorganismo, los factores, tienen las características de los portadores, pueden atravesar fácilmente y permear fácilmente la bata. Por eso es que existen instituciones, fíjense ustedes, que velan por los parámetros estándar y tienen que pasar por una serie de revisiones para ser vendida en determinados mercados. Por eso es que hay que ser exigente con la calidad de los equipos. Entonces, en relación al respirador, tenemos los respiradores herméticos o con filtro, que son valvulados, no valvulados, tienen diferentes formas. Tenemos el respirador elastomérico, que está bastante en boga actualmente por la posibilidad de ser desinfectados. Y finalmente el respirador con purificador de aire. Existe alguna confusión en relación a la nomenclatura de la Unión Europea y la NIOSH, la N95, N significa no resistente al aceite, 95 es porque 95% puede filtrar partículas de 5 micrómetros, se asemejaría más o menos al FFP2 de la Unión Europea. Hay un video que yo voy a dejarles el link. Es muy importante hacer la prueba de ajuste de la máscara. La máscara tiene que colapsar al respirar y no tiene que detectarse entrada de aire por los bordes. Hay que cuidar de no escribir, de no deformar y elegir el tamaño correcto. El tema de la barba es un tema bastante crítico para que ajuste la máscara. Y terminando, fíjense ustedes, esto es del 2003, un caso bastante peculiar, un sanatorio muy bien
dotado con presión negativa. Un paciente, un médico, caso positivo de SARS, infecta exactamente a 9 personas, 6 de los cuales estuvieron en presencia de un procedimiento generador de alcohol, de aerosoles. Aquí se investigó qué pudo haber pasado, y lo que faltó fue el protocolo de la retirada de EPI y algún que otro tip en la prueba de ajuste. Entonces hay un protocolo que hay que cumplir. Yo inventé esta mnemotécnica y le pasé a muchos compañeros. Algunos dicen que sirve, otros dicen que es parte de mi delusión, pero la va más lengua básicamente te dice la secuencia de ponerte el equipo, lavarte la mano, la bata, la máscara, el lente, el guante, y después quitarse el EPI. Es Juan va lento más lava. Es guante, bata dentro de la sala del paciente y afuera el lente, la máscara y el lavado de manos. Aquí hay algunas que otras variaciones. Entre la parte más crítica es quitarse el EPI, hay que lavarse la mano antes de tocar cada dispositivo. Ustedes van a ver también, la semana pasada salió un video en el New England Journal of Medicine que muestra exactamente esos pasos que había descrito. Esto vamos a pasar, nada más decir que es un excelente algoritmo. Yo modifiqué, nada más puse el área de atención, o sea, el personal de salud ve dónde yo estoy como promotor, yo estoy en consultorio, no síntomas respiratorios, o estoy en UCA y ahí tengo que tener un EPI nivel 1 o nivel 4. Es bastante lindo y útil este algoritmo propuesto por el Ministerio de Salud. También hay otro en el consultorio externo que está bastante completo. Para terminar, la esperanza. Con un grupo de colegas, todos neumólogos, nos hemos decidido a cumplir el trípode, básicamente solamente de equipamiento, el equipo de protección individual, y esto está en andamiento. Ya tenemos resultados de 3 departamentos, y una cosa que les voy a mencionar, se llama protocolo neumoscudo, es básicamente recorrer todas las dependencias de los hospitales para optimizar el tema del lavado de manos y la quita y la puesta y la quita del equipo personal. Lo que te dice personal de limpieza, por ejemplo, lo que te dice personal de radiología, lo que te dice personal de laboratorio, por ejemplo, te dice gracias por ayudarnos, gracias por recordarte de nosotros. Eso es una cosa fantástica. Este trabajo no va a ganar ningún premio, tampoco va a ser publicado en una revista de alto impacto, probablemente por esas cosas que te dicen los colegas nunca olvidar. Como conclusión, hay que recordar que es una transmisión, esta enfermedad se transmite por aerosoles. El COVID en personal de salud es una enfermedad ocupacional. Las medidas de bioseguridad tienen una prelación de componentes. Recordar que la medida ambiental es la más importante, seguida la administrativa y finalmente el equipo de protección individual. La higiene de manos debe protocolizarse. Los componentes de EPI tienen estándares de calidad. La puesta y retirada de EPI es un rito riguroso y más que nunca necesitamos gerencia y trabajo en equipo. Eso es todo. Quedo pendiente a las preguntas. Muchas gracias, doctor Pérez. Las charlas estuvieron muy prácticas. Una pregunta para la doctora Graciela Rosomando. Usted observó un fenómeno de la baja y alta carga viral. ¿Me escucha la doctora Rosomando? Sí. Escucho. Sí, usted describió ese fenómeno de la alta carga y baja carga en las muestras y sobre todo en los albergues, porque hay una pregunta que dice, ¿cuál es la implicancia práctica de ese hallazgo y qué se ha hecho con esos, con esas muestras y con los pacientes de los albergues? Si tuvieron un seguimiento por personal de salud. Bueno, con respecto a la baja carga viral, yo estoy explicando continuamente que esto se explica gracias al distanciamiento social que se generó, ¿verdad? Y que se le puso al virus que inicialmente existía en grandes, inicialmente en marzo la transmisibilidad fue mucho mayor, había más gente internada en terapia intensiva y algunas muertes, ¿verdad? Todo eso se fue reduciendo
por un cuello de botella que se le fue poniendo al virus, en vez de una transmisión, como estuvo explicando recién el profesor, ¿verdad? No se le transmite a 10, a 3, 4, 5 personas, sino a 1, 2, y entonces se fue ahorcando, vamos a decir, embotellando y saliendo menos virus, transmitiéndose menos virus. Eso es lo que yo hablo, que he detectado hace 3 semanas aproximadamente, muy baja carga viral transmitiéndose. Yo hasta hace poco digo, y ahora no estoy nomás muy segura, pero realmente la transmisión que estamos detectando es muy, muy baja. Existen casos, pero no. Hoy recién hicimos una alerta, tal es así que nos hicimos un consenso. Si nosotros llegamos a detectar alguna persona en la costanera o en algún sector privado de alguien asintomático, sintomático leve, con carga viral alta, tenemos que notificarnos, tenemos que avisar al sistema de salud y tomar a ese individuo y a todo su entorno como un clúster, como si fuera un potencial propagador de la enfermedad e identificar cómo pudo haber esa persona estar caminando o andando en Asunción o en Central en este momento con esa carga viral. O sea, las investigaciones tienen que dirigirse más a esas personas. Y con respecto a los albergues es altísima la carga viral. En algunos se han transmitido entre ellos estando en el albergue, porque inicialmente las tomas de muestras se hacían recientemente 2 días antes de salir del albergue. Bueno, las normas cambiaron y ahora que se detectan en el albergue muy recientemente, al ingreso a los 24, 48 horas, uno puede separar a los individuos y aislarlos, adiestrarlos y dejarlos, los que son negativos, más tiempo juntos, ¿verdad? Pero les comento a todos ustedes que haciendo un seguimiento inclusive en los negativos, a la semana volvemos a encontrar entre ellos 5 o 6 positivos nuevamente, se separan nuevamente y quedan los negativos y así sucesivamente hasta que cumplan la cuarentena todos y los que son positivos sean negativos 2 veces. Muy bien, doctora. Usted ensayó una explicación de las causas de los falsos negativos que usted misma halló, y luego viene un positivo. ¿Cómo podría interpretar eso? ¿Se contagió ahí en el albergue? ¿Era un negativo verdadero? ¿Cuál es su interpretación? Te voy a explicar lo siguiente. Lo que pasa es que uno se contagia, no sé cómo te explico, una semana antes a que vos te des cuenta de los síntomas, como siempre decimos. Supongamos que ingresaron al albergue 100 personas, ¿verdad? Ocurrió hace poco con un albergue, ¿verdad? Eran 50 personas. El 1 de mayo, ¿verdad? Se detectó entre las 50 personas, se detectaron 4 positivos, ¿está? Esas personas fueron aisladas. El 8 de mayo vuelven todos los negativos a analizarse y encontramos a 5 positivos, ¿ok? Pero dentro de esos 5 encontramos 1 o 2 con altísima carga viral, mucha carga viral. Entonces esas personas se habían infectado evidentemente hace una semana y estaban en el pico produciendo la carga viral. Se van las 4 personas, se sacan las 5 personas positivas y bueno, vas a creer lo que ocurrió, ¿verdad? A la tercera semana, 20 de 44 estaban con altísima carga viral. Entonces eso te demuestra una dinámica de transmisión interna lamentable, ¿verdad? Pero no se puede controlar, porque cuando vos le pedís que se separen, vos ya no sabés cuántos fueron infectados entre ellos o vinieron infectados y te encontrás otra vez a la semana. Entonces, no es muy fácil, ¿eh? No es muy fácil de manejar. Muchas gracias, doctora. ¿Y cuál sería la explicación de los falsos positivos? No, falsos positivos no estoy hablando. Falsos positivos no hay.
Lo que hay es Pero en el caso de que hubiere, se cita en la literatura de falsos positivos. Falsos negativos. Los falsos positivos realmente es una falla técnica. Es porque el laboratorio no está controlando correctamente y hay una contaminación. Por eso es que yo digo, doctora, y le digo a todos, ¿verdad? Esto no es soplar y hacer botellas. La biología molecular requiere de un conocimiento previo, de un control de personas que tienen años, no una semana de entrenamiento para poder manejar y controlar las contaminaciones. Hay como una disposición de aumentemos el número, traigamos sistemas automatizados, que se van a empezar a distribuir sistemas automatizados de extracción de RNA. Bueno, eso va a traer posiblemente un pequeño número de falsos positivos, podrían ocurrir, ¿verdad? Y el Gracias, falso doctora. negativo, yo tengo una teoría que nunca la hablé y la voy a hablar ahora. Hay en la parte de estadística hay un tema que se llama efecto estocástico. Estocástico. ¿Qué significa eso? Que si vos me pones en un tubito 70 microlitros de RNA de un individuo y ese individuo está con muy, muy baja carga viral, yo tengo partículas de RNA distribuidas en esos 70 microlitros, que cuando yo tomo una muestra con la micropipeta, agarro a veces y a veces no agarro. Ese es un fenómeno que ocurre muy frecuentemente cuando son partículas que están en dilución límite. Cuando estás en el límite de la detección. Y los falsos negativos posiblemente se deben a ese efecto estocástico. Acá también tenemos una pregunta de los participantes que quiere saber cuál es la cantidad de personas que se realizaron el test. Eso está en la página web del ministerio, pero si usted le puede responder. Y sí, justamente tuvimos hoy una reunión, una webinar con el Laboratorio Central y ellos hablaron de más de 20.000 muestras ya, ¿verdad? Estamos 20.000 y pico de muestras realizadas. Realmente el Laboratorio Central empezó con pocas muestras, pero también tenía un freno que no era su capacidad diagnóstica necesariamente, sino la falta de insumos y reactivos que a todo el mundo le afectó terriblemente y nos costó muchísimo conseguir. Nosotros yo estoy trabajando en el SENACSA apoyando al diagnóstico con todo un sistema bastante bueno de bioseguridad con voluntarios, más de 15, 20 voluntarios, más algunos funcionarios del SENACSA, estamos pudiendo tener una capacidad de 400 muestras por día, hasta 400 muestras por día. En este momento estamos recibiendo desde toda esta semana 280, 300, 355 muestras por día. Muchas gracias, doctora, porque tenemos muchas preguntas. Si nos queda tiempo, lo vamos a volver a hacer preguntas. Muy interesante. Una pregunta para el doctor Hugo Bollino. Si él, de lo que se reporta en la literatura, ¿encuentra alguna diferencia en los hallazgos de histológicos del distrés producida por el COVID y de otras causas que no sea como usted lo comparó con el H1N1, que son muy parecidos? Yo creo que a menos que se puedan hacer técnicas de detección específicas del virus, yo no creo que por histología, solamente por histología se pueda decir que este daño alveolar difuso es por COVID. Porque comparando vemos que hay un poco más de trombosis, vemos que hay un poco más pero eso se ve en los otros casos. Yo creo que no. Yo creo que no. Y hay mucha disparidad. Uno mira las técnicas, mira los reportes, y en algunos reportes hablan de que ninguno de los casos tenía una característica muy típica del daño alveolar, que es la membrana hialina, por ejemplo. Y en otras series los pacientes tienen. Yo no mostré todo porque realmente no había mucho tiempo, ¿verdad? Y porque es muy, no sé, muy aburrido seguramente para lo que lo hacen. Pero no hay
A ver, no hay un hallazgo único y constante en todos los casos, ni siquiera las así llamadas inclusiones intranucleares. Y en algunos de los, yo creo que también tiene mucho que ver la cohorte de pacientes que han estudiado, porque en el caso que mostré, donde compararon el COVID con la influenza, ese grupo en particular no fue ventilado y la ventilación en sí produce mucho daño. Entonces, porque he visto otros artículos donde los pacientes han sido ventilados y había mucha inflamación aguda, cosa que en ese artículo, por ejemplo, decían exclusivamente que prácticamente no tenían inflamación aguda en los casos de COVID. Y la diferencia que veo entre esas publicaciones es que en donde había mucha inflamación aguda, había mucha ventilación, por ejemplo, que puede ser un factor ahí adicional. Pero básicamente no, yo creo que no. El cuadro clínico, pero no, la histología en sí sola no creo que alcance. También se ha reportado, sí, gracias doctor, también se ha reportado en la literatura el hallazgo de partículas virales extrapulmonares en diferentes tejidos. Sí, correcto. Y eso tengo entendido que eso requiere microscopía electrónica. Así ¿Es factible que nosotros podamos hacer estos estudios en nuestro país? Cuando yo era residente, yo solía ir a usar el microscopio electrónico en el IX. Y estoy alejado del IX, pero creo que ya el microscopio electrónico no está más en funcionamiento. Doctora Russomando, ¿me puede ayudar? Yo creo que no está. Micrófono, doctora. Microscopio electrónico de transmisión no tenemos en este momento, pero sí un scanning electron microscope que es de barrido. De barrido. Sí, ese adquirió ahora también la Politécnica, tienen un equipo por CONACYT. Entonces, doctor, Bollino, usted tiene entonces un microscopio a su disposición y entonces si podríamos hacer esos estudios. No, es un poco diferente, lo que está comentando la doctora, no es lo mismo. De hecho que no es lo mismo. Por microscopía. ¿El de transmisión? Sí, ese es el que no tenemos y ese es el que se usa para ver las partículas virales. Este manejaba yo manejaba, por eso me reí cuando hablaste de eso. Fue mi primer... 20 años atrás teníamos el microscopio y ahora no. Es increíble. Bueno, muchas gracias, doctor Bollino. Una pregunta para el doctor Calvo. ¿Cuánto tiempo tardan las imágenes patológicas en resolverse completamente? Tardan mucho, entre 30 y 60 días. O sea, eso es lo que tarda. En los primeros reportes chinos, ¿verdad? Después nadie más siguió los pacientes, pero en esos primeros reportes se mostró que tardaba mucho. Sí, otra pregunta. En estos pacientes graves que están por varios días en una estancia prolongada en la UTI y que tienen un pronóstico reservado, una mala evolución, ¿habría alguna imagen de TAC que nos pueda ayudar que haya una sobreinfección bacteriana aparte de la lesión producida por COVID? ¿Que nos pueda ayudar? Sí, a ver, la sobreinfección bacteriana se sospecha ante una condensación. El problema es que la condensación forma parte del espectro de posibilidades de la neumopatía por COVID. Es bastante complicado. Esto pasa siempre, no solamente con el COVID, pasa con todo. Es muy difícil diferenciar una telectasia pasiva por derrame, por ejemplo, o por motivo que sea de una neumonía. Y hay que usar todo lo que se tenga al alcance de la mano. Pero si tuviera que describir un hallazgo imagenológico, es la condensación con broncograma aéreo como sugerente de una sobreinfección bacteriana y sobre todo cambios rápidos en el tiempo, digamos. Muchas gracias, doctor. Una pregunta para la doctora Viviana. La doctora Viviana, usted citó que el personal de salud
que se había expuesto a pacientes y que la pregunta es si esos médicos, en la investigación, si el protocolo, si tenían el equipo de protección adecuado al exponerse al caso. Doctora Viviana. Sí. Doctora Viviana. Sí, bueno, en verdad, justamente al caer en la categoría de riesgo alto o moderado, quiere decir que algún componente importante de su equipo de protección individual no estaba presente en el momento de atender al paciente. Por ejemplo, la categoría de riesgo alto incluiría que atendamos un paciente con cuadro respiratorio y no tengamos la mascarilla, incluso la quirúrgica, ¿sí? Depende de cómo está el paciente. Si el paciente viene a la consulta normal, no tenemos la prevención por gotas, ¿sí? La categoría moderada sería que me falta, como había hecho el ejemplo, me falta, por ejemplo, la protección ocular o facial. Puede ser que tengan la mascarilla quirúrgica o incluso un respirador N95 o similar, pero me falte la protección mucosa. Entonces, esa falta de un componente del EPI, del equipo de protección individual, es lo que me categoriza a mí en riesgo alto o moderado, ¿sí? No sé si contesta la pregunta. Sí, una pregunta para el doctor Pérez, que la pregunta que se hace es, me perdí con la pregunta del doctor Pérez. Mientras encuentro la pregunta del doctor Pérez, muchas preguntas para la doctora Graciela. Bueno, para el doctor Pérez encontré acá. ¿Qué frecuencia de contagios encontró por objetos personales en el personal de salud? A ver, o sea, por fómites, diríamos. Sí, la literatura reporta datos muy controversiales. En primer lugar, porque la recolección de las muestras aéreas, sobre todo, varían en relación a la cantidad de aire que se recoge y también la metodología. Algunos utilizan aspiradores y campos electromagnéticos, otros usan ionizadores para atrapar los virus, pero lo que podemos decir es que más allá de los dos trabajos clásicos, el de Doremalen, que mostró la cuestión de que en el cartón vive tantos días, en el acero inoxidable, en el cobre, en el aire, etcétera, etcétera. Hay otro trabajo chino que es mucho más extenso que el de Nebraska y realmente no son datos muy controversiales. Lo que nosotros podemos inferir, te diría, de los trabajos experimentales es que las partículas virales se estiman que están mucho más cerca del paciente y los objetos que el paciente toca que en otros lugares. Ahora, sí te puedo decir que en un trabajo encontraron en la parte, ¿cómo te diría? No en la suela, sino en el zapato. Y fue uno de los pocos casos donde se encontró en el zapato. Tal es así que la CDC cuestiona el uso de cubre calzados porque no se encuentran en los zapatos las partículas virales. Y entonces la recomendación política sería, caso vos veas que hay posibilidad de salpicadura o de pisar una salpicadura, entonces hay que usar la bota. Pero una respuesta así precisa de objetos podemos inferir de otros estudios y sí, hay que tener cuidado, absolutamente. Los celulares, los anillos, los relojes, etcétera, etcétera. Yo creo que el sentido común ahí se aplica. No te podría decir científicamente en porcentajes, ¿verdad?
Muchas gracias, doctor Pérez. Muchas preguntas para la doctora Graciela, pero no tenemos mucho tiempo ya. Acá dice una muy interesante que hay con la reacción cruzada con el dengue y la serología. Para la doctora Graciela. Hasta ahora no está demostrado de que exista una reacción cruzada realmente con el dengue, ¿verdad? Son muy pocos los artículos y se refieren más a por el hecho en sí de que como si fuera que los países que hemos tenido epidemias de dengue, de alguna manera hemos tenido como anticuerpos protectores para la infección con respecto al coronavirus. Más que nada por ahí viene. Nosotros no estamos usando ningún sistema de diagnóstico de anticuerpos y así que no habría reacción cruzada como para decir falsos positivos, porque es positivo por un anticuerpo antidengue y no un anticuerpo anticoronavirus, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista de reacción cruzada, yo no le veo la importancia en este momento como diagnóstico o como un problema para el diagnóstico, ¿está? Y segundo, hasta hoy en día no está demostrado realmente eso. Muchas gracias, la doctora Graciela, a todos los expositores. Ya no nos queda tiempo. Esto da pie a un segundo webinar porque hay muchísimas preguntas que quedaron en el tintero. Muchas gracias a todos. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.